En esta ocasión vamos a empezar hablando de psicofármacos y vamos a iniciar con los estabilizadores del ánimo. En esta ocasión, esta revisión va a ser hecha por Nicolás Tovar, miembro de mesa directiva y director del eje de vocería del Grupo de Interés en Psiquiatría, y Alejandro Stanglini, miembro activo del grupo. Y como tutora asociada tenemos a la doctora Viviana Briceño. Ella es médica de la Universidad del Rosario, candidata a magíster en epidemiología de la Universidad del CES y residente de primer año de la Universidad de Psiquiatría de la Universidad del Rosario. Bueno, muy buenas noches para todos. Ya como Dani nos introdujo a mí y a Alejandro, buena noche de hoy más bien, haremos la revisión sobre estabilizadores del ánimo. Por motivos de conexión, voy a apagar un momento la cámara y vamos a comenzar. Entonces, para esta revisión nos basamos en bastante, más que hacer una revisión sobre el fármaco, al final les queremos traer un poquito acerca sobre qué es lo que has dicho un poco, la evidencia sobre esto, sobre algunos de los fármacos que vamos a manejar en esta revisión. Claramente hay bastantes fármacos a lo largo de lo que es el espectro para el manejo de lo que es el ánimo como tal en ese gran espectro, y eso nos lleva a que en esta revisión pues hablemos sobre los más principales, lo que va a ser el litio y los anticonvulsivantes, y finalmente un poco sobre lo que a veces en la literatura hablan de los bloqueadores de calcio. Entonces, como introducción, básicamente recordemos que el espectro del ánimo o el espectro de los trastornos del afecto va de lo que es, como pensarlo, imagínense una escala de color. Entonces, esa escala de color va de lo que va a ser el azul, donde vamos a encontrar lo que es la tendencia hacia lo que es depresivo, versus lo que es la tendencia a lo rojo, que va a ser lo que denominaremos manía. En ese espectro, en lo que se habla de lo que es la manía, es donde nos vamos a enfocar. Y eso nos lleva al uso de unos ciertos fármacos que, aparte de como pueden ser los antipsicóticos, los antidepresivos, entre otros, vamos a encontrar los estabilizadores del ánimo, principalmente los anticonvulsivantes y el litio. Entonces, hablando del litio, vamos a ver que el litio es un elemento, es un metal de la tabla, que se encuentra en la tabla periódica, que en su forma de catión fue descubierto en 1949, y a partir de eso se convirtió en el primer fármaco que tuvo y que tiene aplicación para el manejo del trastorno afectivo bipolar, siendo en este momento y al día de hoy el gold estándar para el manejo del mismo. Entonces, es un fármaco que, uno, vamos a tener muy en cuenta que depende mucho de su nivel en sangre, ya que es controlar lo que es un catión a nivel sérico, donde la baja de los niveles del mismo pues nos lleva a lo que es el subterapéutico, y el exceso del mismo nos llevará a la toxicidad. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo segundo es que vamos a entender que el mecanismo de acción no es del todo claro. Si bien se habla de lo que es una inhibición del inositol monofosfato o la IMP-ACE, lo que vamos a generar es que, o en lo que se ha estudiado hasta la fecha, es que es un uso que permite la regeneración del inositol. Entonces, con el litio bajamos el inositol y esto nos va a bajar finalmente lo que es la actividad de segundos mensajeros. Más adelante veremos cómo es en un poco más de detalle. Pero principalmente vamos a tener una actividad a nivel del fosfatilinositol 4.5 bifosfato y el inositol trifosfato, asociado también a lo que es el diacilglicerol. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de acción? Recordemos que este elemento actúa a nivel del transporte de sodio, disminuyendo la concentración intracelular, y con eso vamos a disminuir la excitación neuronal. Entonces, tenemos esta actividad a nivel de la vía del inositol, que esto va a generar una inhibición de la liberación de noradrenalina, dopamina y con excepción de la serotonina. Adicionalmente, estos cambios van a llevar a la modulación de lo que es un receptor de proteína G, que va a disminuir la actividad de la proteína quinasa C. Y entonces, esa acción a nivel de inositol inhibe lo que es la glucógeno sintasa quinasa 3 y la proteína quinasa C,
Este cambio a nivel de los neurotransmisores va a generar un cambio en el metabolismo intraneuronal de las catecolaminas y adicionalmente va a generar finalmente, el objetivo de toda esta cascada y toda esta actividad en la membrana es evitar o regular la expresión génica y la creación o codificación de factores de crecimiento, que esto es lo que finalmente lleva a la regulación o lo que pues más adelante se forma en lo que es el estado de ánimo en la persona. Algo importante es que este es un elemento o este es un fármaco que no va a tener actividad hepática y eso es muy importante tenerlo en consideración. Entonces, esas señales que media la proteína quinasa C, o sea, esos intermediarios que vamos a inhibir a través del litio, lo que va a hacer es que finalmente me promueve una neuroprotección, me genera una estabilidad por inhibición de la actividad de los segundos mensajeros y al mismo tiempo tiene un efecto neuroplástico que va a generar una estabilización a largo plazo y permite esa estabilización que buscamos con el efecto a través del litio. Entonces, si bien aún no se ha completado lo que es el estudio total de la acción del litio, se cree que pues, esta acción a nivel de segundos mensajeros va a generar una disminución, como hemos visto, de la respuesta neuronal y al mismo tiempo una estimulación a nivel de neurotransmisores muscarínicos, colinérgicos y alfarenérgicos, que esto me va a alterar lo que es la acción del fosfatidinoinositol. Entonces recordemos, me va a cambiar las vías de traducción a nivel de las señales en las neuronas y por otro lado me va a cambiar el mecanismo de transducción intraneuronal por acción de lo que es el fosfatidinoinositol y lo del AMP cíclico. Entonces, cabe recalcar, ¿en qué casos debemos utilizar el litio principalmente? Termina siendo la primera línea y es, como hemos visto, el gol para lo que es el trastorno afectivo bipolar. Tanto el control como la profilaxis principalmente tienen más utilidad, o pues tiene más renombre cuando se usa más en lo que es el contexto profiláctico, ya que el inicio de acción, recordemos que va a tener un tiempo de 7 a 15 días incluso para tener un efecto pleno del fármaco. Por eso es que en los casos agudos se inicia, sin embargo, hay que tener la consideración de que no es un efecto inmediato. Entonces, algo también importante es en lo que es la depresión asociada a manía, o lo que es la depresión maníaca, ya que pues puede reducir o prevenir la disminución en la intensidad de los mismos. Al igual que a diferencia de los antidepresivos, este fármaco sí tiene una efectividad para lo que es la disminución del riesgo de suicidio en el trastorno afectivo bipolar. Otros casos en los que se ha demostrado evidencia es en lo que es la depresión monopolar refractaria o en la prevención en lo que es el empeoramiento de trastorno neurocognitivo mayor, como lo va a ser en una demencia. Hablando de las reacciones adversas, estas se van a presentar en 75% de los pacientes. Por lo tanto, es importante considerar que este fármaco va a tener muchas implicaciones y muchas veces los pacientes van a descontinuarlo por los efectos adversos. ¿Por qué? Porque es un fármaco que tiene bastante toxicidad, tanto para el sistema nervioso central, como para el riñón, como el corazón, a través del miocardio, o también para lo que es tejido endocrino, como es la tiroides. Entonces, ¿qué pasa? A largo plazo, este metal lo que va a hacer es cambios a nivel de los transportadores, a nivel de los túbulos del túbulo proximal, que esto va a generar un cambio en la nivel de lo que es la excreción de sodio. ¿Por qué? La reabsorción de sodio, recordemos que va a ser inversa a la excreción de litio. O sea, si se consume el sodio, se disminuye la excreción de litio. Entonces, esto va a generar que tengamos tanto un daño renal a largo plazo como la posibilidad de inducir otros cambios a nivel de otros electrolitos, como lo puede ser la hipocalemia, la hipercalcemia, y ya en sistema nervioso central, más adelante tenemos la clínica de la toxicidad, va inicialmente con el temblor, posteriormente con los movimientos anormales, ya seguidos como la mioclonía, hasta lo que es la hiperreflexia, para finalmente llevar en casos más graves, como más adelante veremos, hasta el coma o la muerte. Y algo importante es el control de los niveles de litio, como hemos visto, ya que tenemos o nos vamos al extremo de no hacer mucho o nos vamos al extremo de estar haciendo en rangos de toxicidad. Entonces, el punto medio del litio va a ser usualmente un promedio entre los 0.68 miliequivalentes litro. Ahora, ¿qué reacciones adversas nos tienen que preocupar más con el litio? Si bien hay bastantes reacciones adversas asociadas al litio, lo que más nos debe preocupar y lo que más uno tiene que lograr identificar de entrada son los cambios a nivel del corazón dados por las arritmias,
como lo va a ser el QT largo, o la presencia de un paciente previo que tenga historia conocida de QT prolongado, la presencia del temblor, que va a ser nuestro efecto adverso a corto plazo más característico y que va a ser un efecto adverso a nivel de lo que es manos y miembros superiores, que va a ser simétrico y va a ser dado por el inicio o el incremento de la dosis, y que este es uno de los síntomas que más genera lo que es la mala herencia al litio, porque el paciente descontinúa muchas veces por la presencia del temblor. Ya a efectos a largo plazo, lo que vamos a encontrar es los cambios renales, principalmente por la diabetes insípida, y el hipotiroidismo, donde encontramos bocio hasta en un 40-50% de los casos, y esto va a ser secundario a la supresión hormonal generada por el litio. Pero entonces, hablando de la diabetes insípida secundaria al litio, recordemos que el litio a largo plazo va a generar una nefropatía crónica tubulointersticial. O sea, vamos a tener una pérdida en la capacidad de concentración tubular por ese cambio a nivel de lo que es la excreción de sodio influenciada por el litio. Eso nos lleva a que tengamos una baja respuesta en la ADH, eso lleva a una hiposmolaridad, y lo primero que el paciente va a empezar a referir es que él está orinando mucho y está con mucha sed, que eso es básicamente los síntomas iniciales de la diabetes. Entonces, estos cambios a nivel del sodio, que va a estar aumentado o disminuido incluso, lo que va a generar es que el paciente termine generando una nefropatía, una diabetes insípida de forma nefrogénica, que en este caso, cuando la sospechemos y la podamos encontrar, lo que las opciones para manejar esta reacción adversa es suspender el litio, que muchas veces no se va a poder, el uso de vasopresina con el fin de cambiar la osmolaridad, y en algunos casos se debe considerar lo que es el diurético ahorrador de potasio, que ese caso sería la amilorida. ¿Por qué? Porque la inhibición a nivel de los canales ENaC de sodio en la célula principal va a inhibir la entrada de litio, y con eso va a evitar que el sodio se altere y con eso se genere esa actividad a nivel de el túbulo como tal, y que eso va a ser la causa de esa diabetes insípida. Entonces, cuando inhibo ese canal, lo que voy a hacer es que voy a permitir un adecuado paso de sodio, una disminución, o sea, voy a inhibir una reabsorción excesiva de sodio mediada por el litio. Entonces, ya hablando como tal de las reacciones adversas, tenemos que pensar, bueno, necesito iniciarle el litio a un paciente. ¿Qué tengo que considerar? Primero, que tengo que tomarle paraclínicos antes. Debo tomar una TSH, o sea, pruebas tiroideas al inicio, y ya después continuarlo cada 6 meses. En lo que va a ser lo inicial, idealmente debería tomar un hemograma por la trombocitopenia y las visitopenias que genera el litio. Adicionalmente, debo controlar los electrolitos como hemos visto a nivel del sodio. Debo conocer el estado de la función renal de mi paciente, conocer si este paciente no tiene riesgo de toxicidad o de daño renal secundario al litio, y eso debo hacer un control cada 3 meses, y posterior a los 3 meses volverlo un control anual. Y también importante lo que es un electrocardiograma previo, antes del inicio del litio, y de control, para ver que el paciente no esté haciendo cambios electrocardiográficos a nivel del QT. Y finalmente, pues considerar obviamente lo que es una prueba de embarazo. Ya más adelante veremos por qué la prueba de embarazo. Y adicionalmente, el control de la litemia, que en este caso, el control de los valores de litio en sangre tienen que ser idealmente, se inician a los 3 días, posteriormente es un control semanal durante un mes, y al mes se convierte en un control mensual por 6 meses, y vamos a ir evaluando cómo se va generando la manifestación de toxicidad o de rango subterapéutico. Entonces, ¿qué va a ser importante? El control adecuado de la función renal. Esto va a llevar, uno, a que más adelante veamos cuál es una de las consecuencias de no tener un buen control o no considerar la parte renal en el uso de litio. Y adicionalmente se tienen que dar ciertas recomendaciones. Uno, que el paciente debe tener cuidado con las dietas hiposódicas, ya que estas me van a disminuir o alterar la concentración del litio, o sea, me alteran mi litemia. Y adicionalmente, eh, debo tener en cuenta si el paciente tiene otras patologías gastrointestinales que me puedan, o renales, que me puedan llevar a pérdida de sodio, porque esto puede favorecer la retención del mismo. Ahora, hablando de la dosis, y esto va a ser muy importante. Uno, la presentación más común del litio que se encuentra en el mercado va a ser una tableta de 300 miligramos. Previo a los estudios, tengo que mantener
una dosis rango entre los 800 y los 1200 miligramos al día y garantiza una ventana terapéutica entre los 0,6 hasta 1,2 mil equivalentes litro. En ese es el rango en el que uno debería mantener la litemia de los pacientes. No en un punto fijo, sino hay que ser permisivos en cierta forma con este rango que nos permite mantener un estado de seguridad entre lo que es el valor de la litemia del paciente. En el embarazo debemos considerar que es contraindicación por la teratogenia que presenta, ya que esto tiene el riesgo de generar una anomalía en lo que es el primer trimestre, que es la anomalía de Epstein, que es una cardiopatía. En lo que vamos a encontrar es una dilatación completa del atrio derecho y una disminución de la cavidad ventricular, que finalmente esto nos va a llevar a unas repercusiones para el recién nacido. Adicionalmente, la anomalía de Epstein también puede presentar lo que es comunicación intraauricular. Y en lo que es el embarazo a término, es que uno también puede generar toxicidad en el recién nacido, y en lo que es la lactancia, tenemos que considerar que hay una contraindicación porque la litemia en la lactancia puede estar presente hasta en un 30, hasta incluso un 100% de litio se puede ir por la leche materna. ¿Cuándo no darlo? Uno, si tenemos alteraciones hidroelectrolíticas, o lo que va a ser arritmias, como lo que va a ser principalmente QT prolongado. ¿Por qué? Por el riesgo de torsión de puntas. ¿En qué casos va a ser relativo? Principalmente si tenemos las miastenia gravis, leucemia o disfunción del nodo sinusal. ¿Por qué? Porque el litio en ciertos casos puede generar supresión del mismo. Entonces, si tenemos un paciente que ya tiene lo que es síndrome de bradicardia taquicardia o ya tiene antecedente conocido de disfunción del nodo SA, lo que va a generar es un mayor riesgo de que haga pausas o que haga arritmias a nivel del mismo. O si tenemos un paciente que tiene ya entrada cambios en la onda T, que está en estudio de eso, también se debe considerar si es la mejor alternativa para el paciente el iniciarlo de esta manera. Ahora, hablando de las interacciones, los pacientes también toman otros medicamentos. ¿Qué va a ser importante? Conocer cuáles medicamentos me pueden aumentar la concentración de litio. Principalmente, esto no es un medicamento, pero recordemos que la deshidratación nos aumenta esa concentración. Y ya lo otro van a ser principalmente antihipertensivos, lo que va a ser los diuréticos tacídicos, los IECAs como el captopril o enalapril, ya lo que van a ser los antiinflamatorios no esteroideos, la carbamazepina, algunos antipsicóticos como el aloperiol, que puede favorecer el extrapiramidismo dado que aumenta el temblor, y lo que pueden ser incluso algunos antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, o también lo que puede ser el clonazepam. Ahora, hablando de aquellos que nos van a disminuir la concentración de litio, recordemos, los ahorradores de potasio como la milorida y la espironolactona pueden generar cambios a nivel del mismo. Y también lo que va a ser el aumento de consumo de sal o lo que va a ser el aumento en el bicarbonato. Hablando de la toxicidad, vamos a dividirla en tres fases. Agudo, cuando es un paciente que no tiene un consumo crónico de litio, esta puede ser accidental o voluntaria. Y aquí, al igual que en lo que es la intoxicación crónica agudizada, que es un paciente que tiene un consumo crónico y que presenta una sobredosis tanto accidental como voluntaria, lo que va a prevalecer principalmente va a ser lo gastrointestinal y lo cardiotóxico, básicamente lo sistémico. A diferencia de lo crónico, que ya es cuando tenemos cambios a largo plazo y ya tenemos un deterioro en otros sistemas, va a ser más prevalente lo que es la alteración a nivel del estado neurológico en lo crónico cuando hay toxicidad. Ahora, ¿qué va a ser importante? Que cuando estamos en un caso agudo, lo que nos va a definir realmente el inicio de toxicidad o en cualquiera de los casos de toxicidad no es la concentración como tal, va a ser la clínica. La clínica va a ser aquello que nos permite identificar si un paciente realmente está haciendo toxicidad al litio o no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando miramos los niveles, correlacionamos con qué probablemente se pueda encontrar. Si tenemos un paciente que está empezando a hacer somnolencia, que ya tiene temblor o ya tiene síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito, náuseas, lo más probable es que si le tomamos una litemia la encontremos entre 1,5 a 2. Eso quiere decir que no todos los pacientes con enzima de 1,5 llegan a presentar síntomas de toxicidad. Al contrario, lo que quiere decir es que si yo tengo un paciente que empieza a hacer temblor
no necesariamente tengo que estar por encima de 1.5, puedo tener 1.4 y el paciente puede ya estar haciendo toxicidad. Esa es la importancia de tener un adecuado control con estos pacientes. Ahora, ya cuando tenemos cambios a nivel del electrocardiograma, lo que es cambios a nivel neurológico como la ataxia, el nistagmo o la confusión, ya con una alteración más severa del estado de conciencia, ya consideramos que va a ser moderada de 2 a 2.5, y lo más importante, por encima de 2.5 es cuando ya encontramos lo que es la lesión renal, el QT prolongado, la hiperreflexia, el estado de coma, lo que van a ser las crisis convulsivas y en casos mucho más graves lo que es la muerte del paciente. Entonces, ¿qué es importante? Si estamos en un paciente que está con intoxicación o con toxicidad moderada, lo primero que tiene que hacer es disminuirse la dosis de forma gradual. Y lo otro es que vamos disminuyéndola con el fin de suspender el litio. ¿Por qué? Porque si no controlamos adecuadamente la toxicidad dada por la litemia excesiva, en el caso del moderado severo, es que cuando pasamos los 4.000 equivalentes, convertimos al paciente en un estado de urgencia dialítica. Entonces, termina siendo un paciente que tenemos que darle un aporte hídrico bastante fuerte con el fin de corregir la depresión de sodio y el estado de deshidratación que pueda tener asociado. Y al mismo tiempo tenemos que llevar una diuresis forzada con el fin de que sea lo más alcalina posible para expulsar ese litio. Y ya lo otro es que, uno, el exceso de litio, ya en casos muy severos, como hemos visto, puede llevar tanto a necrosis tubular aguda, que eso ya es bastante grave para un paciente renal, lo que va a ser la presencia incluso de la aparición del síndrome neuroléptico maligno, o lo que va a ser ya el estado de encefalopatía o incluso ya otras alteraciones neurológicas que son de más gravedad. Ahora, si es un estado de intoxicación aguda que sea menor a 1 o 2 horas, incluso se puede considerar el inicio de un lavado gástrico. Ahora, hablando de los anticonvulsivantes, vamos a clasificarlos de una manera muy similar a los antipsicóticos, iniciando con primera generación, segunda generación y tercera generación. Esto es más una definición más por el hecho de cómo se fueron yendo en su desarrollo, más de una manera muy similar a los antipsicóticos. Ahora, considerando, en primer lugar, que vamos a abordar unos ciertos anticonvulsivantes, vamos a considerar, uno, que en embarazo y lactancia están contraindicados por el riesgo de malformaciones a nivel del primer trimestre, que lo que más se describe es la espina bífida, la malformación, la cardiopatía congénita, bueno, o la malformación cardíaca, y lo que hace la hipospadia. Ya lo que es el segundo trimestre, lo que van a favorecer es el riesgo de sangrado por la deficiencia que van a generar a nivel de la vitamina K. Y ahora, en la lactancia, vamos a considerar que tenemos una ventaja, que a diferencia del litio en lactancia, podemos utilizar lo que es carbamazepina y ácido valproico. Ahora, el topiramato y la motrigina no es tan buena idea en la lactancia. Eso sí tiene mayor absorción a nivel del tejido mamario y eso sí puede llevar a toxicidad en el recién nacido. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Uno, que son fármacos, los anticonvulsivantes son como la carbamazepina y el valproato, son en casi un 60 un 95% ligados a proteínas plasmáticas. Lo otro que también debemos considerar es que tanto la carbamazepina, el valproato y la lamotrigina van a tener un mecanismo que, a diferencia del litio, tiene una mayor dependencia del hígado, lo cual nos va a restringir bastante cuando tengamos pacientes con hepatopatía o principalmente cirrosis, que nos va a limitar mucho la acción de este fármaco. Ahora, hablando inicialmente del ácido valproico, vamos a considerar, este es un fármaco que actúa potenciando GABA y al mismo tiempo va a bloquear los canales de calcio tipo T y al mismo tiempo genera un bloqueo en los canales de sodio. Entonces, este fármaco va a generar una estimulación de la sinasa por la vía ERK, que esto va a inhibir también de una manera similar al litio, lo que es la glucógeno sintasa 3, y al mismo tiempo va a tener un efecto neuroprotector, ya que estimula la BLC2. Adicionalmente, como también logra hacer una inhibición de las histonas y las desintelasas, también genera un efecto neurotrófico a nivel del cerebro. Ahora, recordemos, tiene alta unión a proteínas plasmáticas, por lo tanto, también tiene una alta dependencia a lo que es el metabolismo hepático. Y su vida media, recordemos que va a tener un inicio de acción, a diferencia de lo que es el litio, su vida media va a presentarse entre los 13 a 16 horas. Tiene un efecto mucho más rápido que el litio.
Lo otro es que este es un fármaco que, al igual que el litio, tenemos que vigilar sus niveles y tenemos que vigilar principalmente la función hepática por el metabolismo que presenta. Y también no está de mal y también es recomendado lo que es hacer control con electrocardiograma y ecografía previo al inicio del ácido valproico en el contexto del paciente con trastorno afectivo bipolar. ¿Por qué es importante controlar los niveles de valproemia? Porque por encima de los 2000 nanogramos sobre mililitro vamos a tener, es un valor en el que el paciente puede llegar a inducirse un estado de coma. Entonces, la dosis inicial va a ser de 10 a 15 miligramos día y dejamos un mantenimiento entre 30 a 60 miligramos kilogramo día. O sea, de una forma resumida, la dosis inicial termina rondando los 750 y la dosis de mantenimiento puede ser incluso de entre 1500 hasta 2000 miligramos. Entonces, pero finalmente quedémonos con que la dosis máxima de mantenimiento va a ser de 60 miligramos kilogramo día. ¿Con qué fin? Mantenemos unos niveles entre 45 y 125 y eso nos va a alejar de lo que son las reacciones adversas y de las contraindicaciones que nos puede generar el valproato. Ahora, en lactancia, el problema es que si se dan cuenta, con muy pocos niveles, o sea, de 0,7 a 1,6 microgramos sobre mililitros ya tenemos absorción en leche materna. Por eso es que también hay que considerar que no es buena idea darlo en lactancia. Ahora, ¿qué va a ser importante? Que es un fármaco que genera un buen control de los síntomas maniformes y los síntomas mixtos. Sin embargo, por su interacción a nivel de hepática y por su acción a nivel del CYP50, pues tiene riesgo de hacer mucha interacción con otros fármacos que también actúen por CYPs. Y también lo otro es que también tiene una implicación a nivel endocrina con lo que es el ovario poliquístico. Puede exacerbarlo o puede empeorarlo. Ahora, recordemos que estábamos entre 45 y 125 nanogramos mililitro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando sobrepasamos por encima de los 100 es cuando, si lo correlazamos con clínica, empezamos a tener mayor riesgo de reacciones adversas, principalmente gastrointestinales. Ya después otras van a ser dermatológicas como la pérdida de cabello, la presencia de rash, lo que puede ser el aumento de edema facial, o lo que da angioedema, lo que puede ser la presencia de hiperandrogenismo, ovario poliquístico, hiperinsulinemia, incluso resistencia a la insulina, pancreatitis en algunos casos. Por eso es importante que el perfil hepático de control al inicio y rutinario del paciente que consume ácido valproico deba incluir también transaminasas y hemograma, porque también genera tanto trombocitopenia como elevación de las transaminasas por su efecto hepatotóxico. Entonces, ¿qué va a ser importante? Uno, el control de los medicamentos. Dos, si estamos en lo que es el destete del ácido valproico, este tiene que hacerse de una manera lenta, progresiva y que debe durar idealmente hasta un mes para descontinuarlo completamente. No de totazo, porque esto puede llevar a una recaída o básicamente disparar, entre comillas, los síntomas maniformes. Listo, ya con respecto al siguiente grupo y al siguiente medicamento con respecto a los anticonvulsivantes, tenemos a la carbamazepina. Esta se dice pues que prácticamente fue en realidad el primer anticonvulsivo que se demostró ser eficaz, digamos, en la fase maníaca del trastorno bipolar. Y pues se ha descrito su mecanismo de acción a lo largo pues, de los años y se dice que reduce la liberación de glutamato, estabiliza las membranas neuronales y deprime el recambio de dopamina y noradrenalina. También va a inhibir la conductancia del sodio, principalmente pues dentro de los canales sensibles a voltaje, en un sitio específico dentro del canal como lo vemos en la foto, especialmente en la subunidad conocida como alfa. También va a alterar la conductancia del potasio y va a tener interacción con ciertos receptores adrenérgicos alfa 2 y algunos de benzodiazepinas periféricos. Acerca un poco de la farmacocinética y farmacodinámica de este medicamento. Básicamente antes de la autoinducción, es decir, cuando se inicia el manejo con este medicamento, la vida media de la carbamazepina es de aproximadamente unas 24 horas, con una depuración de 25 mililitros por minuto. Sin embargo, cuando ya pues, iniciamos el tratamiento y lo tenemos por un tiempo más prolongado, es decir, de 2 a 4 semanas después de iniciar este manejo, la vida media de la carbamazepina va a reducirse pues drásticamente, que va a pasar de 24 horas a unas 8 horas aproximadamente,
porque su depuración va a aumentar, pues va a pasar de 25 mililitros por minuto a 75. Entonces, por esto debemos requerir un ajuste de dosis y mantener las concentraciones sanguíneas y efectos terapéuticos bien monitorizados, pues para saber si estamos alcanzando pues las metas de tratamiento que queremos cumplir. Adicionalmente a esto, pues 3% de este medicamento se excreta en la orina sin cambio y la vía principal metabólica es el CYP 3A34, básicamente pues tiene un gran paso por el hígado y tiene una alta fijación a proteínas séricas entre un 70-80% más que todo. Pues dentro de las indicaciones que tenemos para este medicamento, básicamente pues es de que se ha encontrado utilidades para el manejo de la fase de manía aguda en el trastorno afectivo bipolar. Y dentro de las reacciones adversas a medicamentos que tenemos es la neurotoxicidad, problemas hematológicos benignos, erupción cutánea, hiponatremia sintomática o alteración de las enzimas hepáticas, principalmente pues por su metabolismo. Además, se ha encontrado que puede aumentar, digamos, las tendencias suicidas o pues la ideación suicida en pacientes que los tengan y además alteraciones gastrointestinales. Dale siguiente, Nico, por favor. Entonces, pues en los casos de manía asociada al trastorno bipolar, la dosis inicial va a empezar, se ha descrito entre 400 a 800 miligramos día, que va a ser dividida en 2 dosis y se puede ir incrementando en intervalos de 200 miligramos. Esto lo vamos a hacer entre 1 a 4 días y lo vamos a hacer según tolerancia del paciente hasta llegar a una dosis máxima de 1600 miligramos día. No se puede pasar de esto. Dentro de las indicaciones, pues tenemos para el manejo de la neuralgia del trigémino, epilepsia, y pues dentro de la psiquiatría lo usamos para episodios maníacos y mixtos agudos en contexto de urgencia, tratamiento profiláctico del trastorno afectivo bipolar o pues como una terapia coayudante con otros estabilizadores del ánimo. Dale siguiente, por favor. El siguiente que tenemos es la lamotrigina y básicamente este es pues otro de los antiepilépticos que no tiene relación química específica con los inductores de enzimas hepáticas, es decir, difiere mucho del grupo farmacológico de la carbamazepina. Y en general, pues se ha descrito que se desconoce como el mecanismo específico en el trastorno bipolar, sin embargo, pues se ha relacionado, digamos, el mecanismo de acción con los otros anticonvulsivantes. Entonces, pues se ha descrito que tiene una acción inhibitoria sobre los canales de sodio activados por voltaje, más que todo. Va a antagonizar también va a antagonizar los canales de calcio tipo N, que vamos a ver las diferencias con los bloqueadores de canales de calcio más adelante. Además, se ha descrito que tiene cierta susceptibilidad genética con un gen que se llama ANG3, que está relacionado con el trastorno bipolar. Este gen va a codificar para una proteína que regula el ensamblaje específico de los canales de sodio. Entonces se dice que tiene una acción directa sobre este gen y además va a tener una acción antiglutamatérgica que va a ser otro pues, modo por el cual va a afectar los estados de ánimo. También se ha encontrado que puede aumentar los niveles cerebrales de N-acetilaspartato, que es un mecanismo que va a mejorar la viabilidad neuronal y va a prevenir la muerte celular. Sobre este medicamento, pues debemos saber que de manera oral se absorbe rápidamente con un metabolismo de primer paso. Las concentraciones plasmáticas alcanzan aproximadamente en 2 a 4 horas pues su pico y su vía media es de aproximadamente 25 horas. La unión a proteínas plasmáticas es de aproximadamente un 55%, entonces esto es importante pues porque no va a tener tanta alteración o tanta interacción con otros grupos farmacológicos que tengan alta pues afinidad a las proteínas plasmáticas. Es importante que durante el embarazo pueden ocurrir alteraciones, digamos, clínicas con los niveles de la motrigina, entonces sí los vamos a usar debido a que en el embarazo pues aumenta el estradiol, la conjugación de la lamotrigina va a bajar y se va a empezar a catabolizar en un 90%, entonces los niveles no van a ser muy indicados. Dale siguiente, por favor. Entonces, dentro de las indicaciones que tenemos dentro de las reacciones adversas que tenemos es dolor de cabeza, cambios en los hábitos de sueño, problemas gastrointestinales
Y erupción cutánea es de pues, las reacciones adversas más comunes que vamos a encontrar. Esta básicamente se dice que es una reacción cutánea, digamos, maculopapular, benigna y que debemos tener un manejo, ya se los voy a mostrar adelante, de qué hacer en caso de que aparezca este rash. Adicionalmente, pues las dosis, como lo vemos en las tablas de la izquierda, van a depender y van a variar dependiendo si está en terapia coayudante con algún otro medicamento, por ejemplo el valproato, o si se va a usar de manera pues solo. Inicialmente se empieza entre 25 a 50 miligramos y se va a ir incrementando de cada 1 o 2 semanas en intervalos hasta llegar a la dosis máxima de 400. Dale, siguiente, Nico, por favor. Entonces acá vemos en caso de que aparezca pues el rash, debemos primero valorar si es menor a 5 días o mayor a 5 días la aparición de este. Y si es menor a 5 días, pues mirar la probabilidad si está relacionado directamente con el medicamento. Entonces se dice pues que vamos a mirar la aparición, si está entre 10 a 14 días, la forma pues si es maculopapular, no confluente, no doloroso, vamos a confirmar con laboratorio. Y si es un rash de probabilidad benigna, podemos seguir el uso de la lamotrigina, pero vamos a ajustar la dosis a 5 a 1.5 miligramos día y luego la vamos a empezar a titular. Mientras que si es relacionada pues al consumo de este medicamento, el tratamiento básicamente es parar la lamotrigina. Dale siguiente, Nico. Y acá tenemos pues las indicaciones principales. Dentro de la pues ámbitos de psiquiatría lo vamos a usar para el tratamiento del trastorno bipolar tipo 1 y la depresión asociada a este, y también pues todos sus digamos pues acciones antiepilépticas que tiene en niños y adultos con crisis parciales o parciales generalizadas principalmente. Dale siguiente. Y finalmente dentro de este grupo tenemos al topiramato, que es básicamente otro anticonvulsivo y también últimamente ha sido pues aprobado para la migraña y está pues dentro de varios estudios, digamos, para ver su utilidad en trastornos por abuso de sustancias, incluido el abuso de estimulantes y el alcoholismo, y también se ha asociado, digamos, en pruebas para ver en caso de pacientes obesos con un IMC mayor a 30, la disminución de peso de este mismo. Entonces, generalmente, pues se ha dicho que no se conoce el sitio de unión exacto del topiramato, pero se ha encontrado que mejora la función de GABA y reduce la función del glutamato al interferir con los canales de sodio y calcio, pero de una manera diferente y en un sitio diferente a los dos anticonvulsivos que pues se explicaron anteriormente. Y se dice que todas sus acciones y mecanismos de acción pues están, digamos, relacionados con su acción anticonvulsiva principalmente. Entonces, en primer lugar, se habla que el topiramato inhibe los canales de sodio activados por voltaje, que el topiramato aumenta los niveles de GABA en el cerebro. Adicionalmente, se ha encontrado que modula negativamente los canales de calcio activados por voltaje y que tiene cierta actividad un poco más leve sobre la anhidrasa carbónica, que esta va a regular las respuestas despolarizantes mediadas por GABA. De este medicamento, pues se absorbe rápidamente y casi completamente después de la administración oral en un 80%, con una concentración plasmática alta entre las 2 a 4 horas y tiene una unión mínima de proteínas plasmáticas. Este se va a metabolizar por el citocromo P450, el CYP de las enzimas hepáticas, y la vida media de eliminación es de 9 a 25 horas, con un rango de dosis entre 100 y 1000 miligramos. Dentro de las reacciones adversas más comunes tenemos afecciones del sistema nervioso central, donde principalmente pues vamos a ver somnolencia, enlentecimiento psicomotor, nerviosismo, parestesias, dificultad de la memoria, de la concentración o la atención. También podemos ver nistagmo, depresión, náuseas, diplopía, visión borrosa. Y hay unos efectos infrecuentes donde está la nefrolitiasis, un síndrome ocular de miopía aguda con glaucoma de ángulo cerrado, puede llegar a generar acidosis metabólica o una hipocalemia leve. Y principalmente debemos tener en cuenta su uso pues, en el embarazo porque puede llegar a producir daño fetal, más que todo se asocia a un mayor riesgo de fisuras orales. Dale, siguiente.
Y ya hablando de los bloqueadores de canales de calcio, principalmente debemos ver que a pesar de que existen varios tipos de canales de calcio, como lo vemos en la tabla de abajo a la izquierda, debemos saber que estos medicamentos actúan sobre los canales tipo L, los que vemos arriba, que van a estar ubicados principalmente en el músculo esquelético cardíaco y células endocrinas, neuronas y retinas. Entonces, sobre este grupo L es donde van a actuar estos medicamentos. Y vamos a hablar específicamente pues, del verapamilo. Dale, siguiente, Nico. Entonces el verapamilo es un bloqueante de los canales lentos de calcio, por lo que va a inhibir la entrada de iones calcio a través de la membrana de las células contráctiles del músculo cardíaco y el músculo lisovascular. Y al reducir la concentración de calcio intracelular, pues va a dilatar las arterias coronarias y las arterias y arteriolas periféricas, reduciendo la presión arterial y va a tener un efecto antiarrítmico. Dale, siguiente. Entonces, a pesar de todos estos efectos cardiovasculares, se han hecho una serie de estudios que los vemos aquí en la tabla para ver su utilidad como terapia coayudante con los otros moduladores del ánimo. Y se ha encontrado, como vemos a la derecha, están todos los resultados. Se han encontrado, digamos, que el verapamilo ha sido superior que la clonidina para manía, que muchas respuestas, más del 80% de pacientes que han sido tratados con esto en terapia coadyuvante, más que todo en casos de manía aguda, ha sido de gran utilidad. Entonces, no es tanto que lo usemos como un medicamento solo, sino es como algo coadyuvante que nos pueda ayudar a potenciar la modulación del ánimo del paciente, más que todo en casos de manía aguda. Dale, siguiente. Importante pues que tiene una duración de 6 a 8 horas con alta unión a proteínas plasmáticas y pues se va a metabolizar a través del CYP con una excreción en orina y en indicaciones pues en casos de manía aguda, el manejo concomitante con litio más que todo, y se ha descubierto que es útil en mujeres embarazadas con trastorno afectivo bipolar. Está contraindicado en cualquier presencia de alguna arritmia cardíaca o uso de beta bloqueadores. Dale, siguiente. Y dentro de las reacciones adversas más comunes tenemos dentro del sistema nervioso mareo, astenia, ocasionalmente convulsiones con la administración intravenosa, problemas gastrointestinales como náuseas, vómito, estreñimiento, dispepsia, elevación o alteración de las enzimas hepáticas, tinnitus, y en caso de distrofia muscular de Duchenne puede precipitar la insuficiencia respiratoria. Se dice que en el embarazo pues es útil, sin embargo debemos hacer un balance entre pues la utilidad clínica de usarla y los posibles riesgos que pueda tener pues el uso de este medicamento en pacientes embarazadas. Y los RAM cardiovasculares pues son los que debemos tener más cuidado porque se pueden desencadenar cualquier tipo de arritmias asociado al mecanismo de acción de este medicamento. Dale, siguiente. Se ha encontrado pues entonces que para la dosis de manía aguda solo asociado con litio está en 360 a 320 miligramos día, monitorizando siempre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, función hepática y renal y un electrocardiograma. Y dale siguiente 2 veces, Nico. Y tener presente que con otros moduladores del ánimo va a aumentar la toxicidad del litio y va a interferir con los niveles plasmáticos de carbamazepina. Entonces, ya para ir finalizando, les queríamos traer como un pequeño resumen más de las indicaciones como tal de los fármacos que revisamos. Esta es una foto esta es una gráfica tomada de la guía australiana de trastornos del estado de ánimo que salió en el 2020, que mostraba en una forma de gráfico de colores el nivel de evidencia para cada espectro de la manía con respecto tanto al litio comparado con el divalproato, comparado con lo que va a ser la carbamazepina o las mezclas de litio con otros fármacos. Entonces, si nos damos cuenta, a pesar de que el mecanismo de acción del litio sea un poco más demorado, es uno de los fármacos que más evidencia tiene tanto para la manía aguda como para la prevención de la manía, tanto como la prevención de un episodio de alteración del estado de ánimo, como la prevención de la depresión en manía o ya en menor evidencia lo que es la depresión aguda. Sin embargo, cuando lo comparamos con el divalproato, vemos que
el divalproato también es una buena alternativa para la manía aguda y para la prevención, pero ya lo que es la prevención de depresión o lo que es la prevención de manía se empieza a quedar corto. Y si hablamos de lo que es un anticonvulsivante como lo es la carbamazepina, lo que encontramos es que tiene muy buen uso para lo que es la manía aguda, una evidencia ya de 2 en lo que es la prevención en ambos aspectos, y finalmente lo que es el combinado o lo que ha sido el litio mezclado con divalproato o litio mezclado con divalproato más un antipsicótico. Lo que vemos es que tienen, en el caso de la mezcla con antipsicótico con la amlodipina, tiene buen uso para la manía aguda, pero se empieza a quedar corto en los otros aspectos. Y la mezcla de litio con divalproato, a pesar de que uno pensaría que podría ser más efectiva por tener un efecto eh, adicional o en forma de suma, lo que termina haciendo es que no ha mostrado tanta evidencia para el manejo de la manía aguda como lo va a hacer el litio por sí solo o el divalproato por sí solo. Ahora, si lo vemos para lo que es la depresión aguda en trastorno afectivo bipolar, lo que vamos a ver es que el litio tiene, como hemos visto, una buena evidencia para esos aspectos. Sin embargo, no es tan fuerte como lo va a hacer otros fármacos, como lo va a hacer la quetiapina o los antidepresivos, como lo va a hacer el bupropión. Ahora, lo mismo pasa con el divalproato, y adicionalmente con la lamotrigina también pasa algo muy similar. Sin embargo, lo que es en el aspecto de la prevención y lo que es el manejo de la manía aguda, a excepción de la lamotrigina, que no tiene efecto por sí solo en este caso, sino que al contrario tiene muy mala evidencia, vemos que eso lleva al buen uso del litio. Y ahora, si hablamos de lo que es la terapia de mantenimiento, lo que nos damos cuenta es que cuando comparamos el litio con la lamotrigina o el divalproato para la prevención son bastante buenos. La diferencia es que el litio, si se dan cuenta, es el fármaco que más evidencia tiene en casi todos los aspectos en lo que es el mantenimiento. La lamotrigina, por otro lado, pues por sí sola para la manía no tiene muy buena evidencia. El divalproato no tiene casi nula evidencia. El divalproato se queda corto en la prevención de la manía. Y lo que es, por ejemplo, la carbamazepina, si se dan cuenta, está en un punto en donde le falta el centavo para el peso, para lo que es el manejo de la prevención. En la depresión se queda un poco corto. En el estado de manía es bastante bueno, pero pues obviamente eso nos lleva a concluir que el litio termina siempre siendo la primera línea y el fármaco que, a pesar de que es el más antiguo, termina siendo el que mejor cubre en todos los aspectos de la manía. Y si nos vamos a un país similar, como lo va a hacer en Corea, la guía coreana del 2020 también proponía lo siguiente, y es que ellos comparaban a lo largo de los años cuáles fármacos se encontraban con mayor evidencia, y lo que hicieron fue comparar entre 2002 a 2018 en cortes a nivel de distintos años, y lo que se dan cuenta es que cuando comparaban el espectro de la manía eufórica, si se dan cuenta, el litio se ha permanecido en casi todos junto con el ácido valproico. Ya por debajo está lo que es la olanzapina y la quetiapina, que ya son antipsicóticos. Pero si se dan cuenta, en el espectro de la manía eufórica se ha mantenido estos dos y muestran que tienen bastante utilidad y que son fármacos muy seguros, que si bien tienen muchas consideraciones para su manejo, son fármacos muy efectivos. Ahora, si hablamos con lo que es la manía mixta, también vuelve y puntúa el litio con el valproato. En la hipomanía también vuelve y puntúa el litio con el valproato, que de vez en cuando aquí ya tenemos la diferencia de que pues continúan algunos antipsicóticos de segunda y tercera generación, y en lo que es la depresión o depresión no psicótica, lo que vamos a encontrar es, mantenemos el litio, aquí ya tenemos es lo que es la lamotrigina, que ahí sí nos va a servir muchísimo. La lamotrigina para los otros aspectos le da pésimo, como manejo de la manía eufórica, manejo de la hipomanía o manejo de la manía mixta, pero en la depresión tiene bastante evidencia. El litio y el valproato también tienen cierta evidencia, pero no le gana la lamotrigina, y lo que encontramos es que el resto de fármacos se empiezan a quedar un poco cortos. Y si hablamos ya de lo que es la resistencia como tal, aquí ya tenemos que considerar que ya este manejo con litio, divalproato o pues ácido valproico más bien, carbamazepina o lamotrigina,
se quedan cortos. Y eso nos lleva a las mezclas ahí sí, o a lo que es considerar otras alternativas, como lo pueden ser los antipsicóticos, otros fármacos o otros manejos adicionales a lo que es lo farmacológico. Y ya con eso pues concluimos la revisión. Muchísimas gracias. Ah, perdón, antes de que hable la doctora, la palabra, ya pasó el link de asistencia y la palabra clave va a ser sodio, ¿ok? Bueno, buenas noches a todos. Eh, um, Gracias por conectarse. Gracias a Nicolás y a Alejandro por haber hecho la charla, estuvo muy buena. De verdad, los felicito. Bueno, igual también gracias por la invitación. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que quiera de pronto como comentar antes de hacer los comentarios finales. Hay una pregunta, hay varias preguntas. La primera es de Carlos, que dice, un paciente con síntomas comportamentales, entre paréntesis, heteroagresividad y conductas disruptivas, con retraso mental severo y epilepsia, en quien viene tomando ácido valproico y no se logra control de los síntomas, ¿cuál podría ser una opción para el control de síntomas? ¿Cambiar de estabilizador del ánimo, combinar estabilizadores o basar el manejo en el antipsicótico? Espérate, leo la pregunta. Bueno, eh, digamos que con respecto a esta pregunta, es importante tener en cuenta que pues en manía va a existir una alta probabilidad de que estos pacientes hagan agitación, ¿sí? Entonces, cuando los pacientes están agitados, que pues en este caso creo que podría llegar a considerarse un estado de agitación por la heteroagresividad o por las conductas disruptivas, existen manejos farmacológicos específicos para, digamos, estados de agitación de manía. Por ejemplo, pues dependiendo de la guía, se van a encontrar diferentes medicamentos que podemos dar. La guía australiana, por ejemplo, recomienda, si se puede dar de vía oral, solamente para agitación en manía, se puede dar acenapina, la acenapina viene sublingual, entonces pues es de absorción rápida, se puede dar risperidona, se puede dar quetiapina o se puede dar haloperidol. ¿Mm? Si el paciente pues puede que esté bastante agitado, entonces no reciba oral, el medicamento oral, se puede dar intramuscular, el aripiprazol. El aripiprazol está recomendado tanto en la guía australiana como en la guía canadiense, que fue la que ellos mostraron, como con las grafiquitas verdecitas. El aripiprazol viene intramuscular, podría también darse en agitación en manía. La olanzapina también viene intramuscular y también está recomendada en la guía australiana y en la guía canadiense. Digamos, como primera línea podría, podría darse eso. Sin embargo, también recomiendan la combinación de haloperidol o midazolam, que pues es lo que, digamos, uno da normalmente en cualquier episodio de agitación, ¿sí? Entonces, en este caso específico que el, el doctor Carlos Eduardo Pinzón nos está preguntando, podría verse más como algo agudo, que pues es la heteroagresividad y las conductas disruptivas, entonces como preferiría dar un manejo de agitación en manía, que pues son estas líneas, y ya podríamos ajustar el estabilizador de ánimo, eh, dependiendo de si pues, el ácido valproico se le está dando para el manejo de epilepsia o como estabilizador de ánimo. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que, dentro de la primera línea del manejo para trastorno bipolar, tanto manía como epilepsia, pues existen manejos farmacológicos específicos para, digamos, estados de agitación en manía. La olanzapina también viene intramuscular y también está recomendada en la guía australiana y en la guía canadiense.
como depresión, pero sobre todo manía, están los antipsicóticos. O sea, digamos que ahorita solamente hablaron de estabilizadores de ánimo, pero si hablamos de trastorno bipolar, dentro de la primera línea también encontramos los antipsicóticos, entonces podríamos empezar a combinar y hacer combinaciones de antipsicóticos con estabilizadores de ánimo. Gracias, doctora. La segunda pregunta que también hizo Carlos es, ¿hay relación entre la intoxicación por litio y una respuesta inflamatoria? Más específicamente, presencia de leucocitosis a expensas de neutrófilos. Pues yo no que conozca, o sea, realmente nunca he visto una intoxicación por litio y una leucocitosis. Y Nicolás dice cómo se puede apoyar y controlar la ganancia de peso asociada al litio, especialmente en el contexto de la pérdida de la manía y la energía que viene con esta. Controlar la ganancia de peso normalmente con el litio, o sea, dentro de los estabilizadores de ánimo, el litio es el que menos ganancia de peso causa. Puede causar, sí, pero como si vemos el riesgo-beneficio, la ganancia de peso es muy poca a comparación de otros medicamentos que pueden hacer una ganancia de peso muchísimo más alta, como la olanzapina o pues algún antipsicótico atípico o tan solo pues el ácido valproico. eh, Puede generar ganancia de peso muchísimo más alta que la que está asociada al litio. Eh, entonces, realmente, pues digamos que riesgo-beneficio, uno siempre decide usar el litio y sobre todo con pacientes que tienen riesgo metabólico, el litio es como la primera opción porque es el que menos riesgo metabólico causa dentro del manejo de pues, manía o depresión bipolar. Gracias, doctora. Hay una mano levantada de Nicolás Rubio. Nico, si quieres puedes activar tu micrófono. Buenas noches. La Nico, Hola Viviana, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Muchas gracias a los expositores, muy concisa, muy buena la charla. Un saludo a Viviana, que somos compañeros de pregrado de hace 100 años también. Y tengo dos preguntitas muy relacionadas con lo que hablaron los compañeros de la CIVA al Pródico. La primera, pues básicamente hablábamos también de los niveles séricos de ácido valproico que tienen que medirse pues como parte del tratamiento efectivamente, pero uno pues en la práctica muchas veces escucha que realmente no tiene, a diferencia del litio de carbamazepina, no tiene una relación directa con lo que sería como la aparición de síntomas de toxicidad o pues del síndrome tóxico pues con ellos, ¿no? Y que básicamente solo sería para mirar o verificar adherencia en la parte de lo que es ácido valproico. Entonces, ¿tú qué opinas de esa parte? Sí, de acuerdo. O sea, realmente nosotros en la clínica tomamos valproemia muy rara vez. O sea, la litemia sí la tomamos muy seguido, pero la valproemia no. Y pues de hecho los niveles no, como que uno los mide para ver si hay seguimiento, si está tomándoselo o no, porque realmente pues uno ve clínicamente si el paciente pues mejora. Y también pasa que pues digamos uno busca como en las guías diferentes niveles, cuáles son los niveles que aparecen en las guías y cambian. Entonces, digamos en las guías americanas pues es mucho más alto que lo que podría llegar a verse acá en Colombia por pues el fenotipo de los pacientes que hay allá. Entonces allá los niveles tienden a ser más altos porque pues requieren dosis más altas. Entonces realmente pues eso pues no es como algo que uno utilice muy rutinariamente pues para ver si está funcionando o no, sino más De bien para acuerdo, adherencia. súper. Y mi otra pregunta viene siendo también, pues conocemos el ácido valproico como su presentación de ácido valproico, pero también están las sales como de valproato, etcétera. ¿Existe como un escenario específico para iniciar uno o el otro? Entiendo que también son como equivalentes también en cuanto a dosis y pues principio activo también es el mismo, pero que en algún caso o algún escenario se prefiere uno sobre el otro.
Los escenarios ya son individuales, entonces el ácido valproico genera epigastralgia, genera mayores efectos adversos, entre comillas, que pueden molestar al paciente y que la adherencia no sea tan buena. Entonces uno prefiere ahí dar valproato, ¿sí? Las presentaciones también pueden, todo es acerca de la adherencia del tratamiento del paciente. Entonces ya es algo muy individual de cada uno, realmente así que uno diga como no, es porque tiene mayor eficacia o porque no, es por la adherencia que tienen los pacientes a los efectos adversos, a las presentaciones y ya. Por eso ya sea uno o el otro. De acuerdo. Listo. Muchas gracias. Me alegra mucho verte y me alegra mucho compartir este espacio. Igual, Nico. Saludos. Un abrazo. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias nuevamente. Me alegra mucho estar acá, que me hayan invitado. Me pone muy feliz. Y pues les mando muchos saludos a todos y un abrazo muy grande. Listo, Muchas gracias. muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.